Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Bienvenidos, los estamos saludando desde la mesa de trabajo en esta emisión 201 de Vanguardia Obrera en compañía de mis compañeros de mesa, compañera Adela y compañero José. ¿Cómo se encuentran? Gracias, Ricardo, por tu bienvenida. Bien, me encuentro bien. Espero que ustedes también estén bien. Nuestros seguidores, un saludo muy fraternal. Y bueno, empezamos con este episodio número 201. Una alegría volverme a encontrar con mis compañeros de mesa, Ricardo y Adela. Un saludo fraterno a nuestros seguidores. También es muy grato tenerlos nuevamente con nosotros. Perfecto. Antes de entrar en el tema que vamos a tratar hoy, queremos enviarle un saludo muy afectuoso, muy solidario, muy fraternal a uno de nuestros fieles seguidores, a un compañero que ha permanecido siempre en audiencia con nosotros y que nos hemos enterado que está atravesando por un problema de salud delicado. El compañero Lucio, según nos cuenta uno de sus cercanos amigos, el compañero Lucio está presentando problemas de salud en sus vistas. Su ánimo ha visto afectado, no ha podido trabajar, le da muy duro no poder leer nada y para completar no consigue citas en su EPS para consultas y exámenes para saber qué fue lo que le sucedió. Consultó un retinólogo particular donde le dijeron que posiblemente no se trataba de algo en el ojo propiamente, sino una reacción por problemas con la tensión que le afectó en un pico de su vida súbita, por lo que debe consultar con los especialistas encargados. Hasta ahí pues uno diría delicada la situación, pero si lo ven los médicos se puede de pronto encontrar una solución pronta y un tratamiento eficaz. Sin embargo, viene el problema triste, dramático y terrible, pues a Lucio no lo atiende la EPS. Desafortunadamente pues es uno de los grandes problemas que enfrentamos muchos de los trabajadores en esta sociedad y esperamos pues poder contar con la ayuda, con el respaldo, con la solidaridad de todos aquellos que puedan. En este caso, por ejemplo, muy bueno si existe algún contacto con algún abogado que pueda adelantar un proceso de demanda, de tutela, un proceso pues para que sea atendido pues como tiene derecho. Y desde aquí, desde la mesa, puedes enviarle un caluroso saludo a Lucio. Esperamos que poder seguir contando con él como fiel oyente de esta transmisión y ojalá pronto pues podamos tener muy buenas noticias de él y muy buenas noticias para reportar sobre su salud. Así es, Ricardo, un saludo de ánimo y de solidaridad al compañero Lucio. Esperamos que nos esté escuchando y sepa que tiene en esta mesa de trabajo también un apoyo firme para lo que necesite. Un fuerte abrazo a mi compañero Lucio. Reitero que puede contar pues con nosotros para lo que se necesite y espero que nos volvamos a ver pronto. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Bueno, este programa pues entonces va con esa dedicatoria especial al compañero y entremos en materia entonces. Hoy vamos a comentar aquí con los compañeros de mesa sobre tres hechos importantes en la situación nacional y tiene que ver con los paros. Como todos estamos enterados, pues recientemente se desarrollaron tres paros de importancia nacional, no los únicos, pero sí con esa trascendencia que merecen analizarse de conjunto porque tienen varios asuntos que son comunes a ellos, pero también efectivamente tienen sus particularidades. Los paros mineros, arroceros y campesinos que se han presentado. Y estos tres conflictos que sacudieron pues todo el panorama social y económico del país atravesaron por días duros de fuerte lucha, de bloqueos y de grandes movilizaciones. Entonces sobre eso es que vamos a hablar aquí con los compañeros de la mesa de trabajo y vamos a arrancar por algún lado. Pues yo creo que podemos empezar por el paro minero. Miremos qué fue lo que sucedió, cuáles fueron las características y qué podemos decir de este compañero José. Bueno, hablar de paro minero es hablar de un montón de paros mineros. Si nos acordamos,
desde finales del año pasado, en octubre más exactamente, varias asociaciones de mineros de Antioquia, Córdoba, Chocó, Bolívar y Santander se unieron para llevar a cabo lo que llamaron un paro minero debido a la falta de formalización de sus operaciones. Esta fue la respuesta ante la intensificación de los operativos de quema de maquinaria amarilla como resultado de la puesta en marcha del decreto 1035 del 14 de agosto del 2024, con el cual el gobierno nacional facultaba a la Policía Nacional, al Ejército y a la Armada para ejecutar medidas de destrucción, inhabilitación y neutralización de la maquinaria pesada y sus partes. Así reza el tal decreto ese. Cuando ésta se supone sean utilizadas en actividades de exploración o explotación de minerales sin el correspondiente título minero. Ese decreto está firmado por el presidente de la República de Colombia. Pues bien, en esta época de que les estoy hablando, en el Bajo Cauca y el sur de Córdoba, fueron por lo menos 20.000 los mineros movilizados, pero hay que decir que eso se presenta luego de los paros del 2011, 2013, 2022 y marzo del 2024. Y el hecho es que después de la formalización, dicen los voceros del paro, en términos generales quedamos 2.499 unidades productivas mineras. De esas 2.499 UPMs, el 70% son maquinaria amarilla, es decir, 735 unidades productivas mineras. Y dicen, hoy vemos con mucho desconcierto que el presidente de la agencia prácticamente nos está diciendo que la maquinaria amarilla no quedó incluida dentro del proceso de formalización por ser de mediana minería. Es decir, que la llamada formalización resultó ser un engaño para los pequeños y medianos mineros, a quienes después de hacer los trámites exigidos por el gobierno se les empezó a destruir la maquinaria porque supuestamente no estaba formalizada y legalizada. Pero este es apenas un ejemplo. Esto es solamente en el Bajo Cauca y sur de Bolívar, pero que se repite en las otras regiones. El caso con el oro tiene repercusiones en todos los ámbitos, pues cada alza del metal, y esa es frecuente en esta época de crisis del capitalismo mundial, donde atesorar oro se convirtió en una manera de conservar el capital y por tanto la demanda lleva consigo a que nuevos capitales se vinculen al negocio de la minería, tanto la legal como la ilegal. Es decir, el capital corre donde quiera que hay ganancia extraordinaria. Siendo por tanto los mineros artesanales y ancestrales, así como los pequeños y medianos mineros, terminan siendo desplazados no solo por los grandes capitales, sino también por la violencia. Por eso no es de extrañar que en todas las zonas mineras, sobre todo las de oro, la guerra contra el pueblo se haya recrudecido en los últimos años y se presenten y se sigan presentando nuevos desplazamientos. El otro caso, pues, que es el reciente del paro de los carboneros en Boyacá, tiene otras aristas, además, por cuanto no se trata solamente de los trámites de licencias, sino que esto va acompañado del aumento de impuestos a la extracción del carbón, además de que las transacciones de los pequeños y medianos mineros en esta región son llevadas a cabo a través de la empresa mixta Gensa, que es propietaria de la central de generación térmica Termopaipa, a quien los pequeños y medianos mineros le suministran el carbón para el funcionamiento. Y el hecho es que esta empresa les debía hasta los días de paro 13.000 millones de pesos. Unos hablan de 20.000 millones y seguramente hablan de 21.000 millones y seguramente sí, porque en los primeros días del paro el gobierno les desembolsó 4.000 millones, ¿sí? Y les estaba debiendo inmediatamente en esos días de la negociación 13.000 millones de pesos. Y para completar la tragedia de los pequeños y medianos carboneros, estos no encajan en lo que desde la presidencia se llama la transición energética, ¿sí? Que está proyectada para que
no se siga utilizando el carbón como recurso energético. Y lo mismo de ir desestimulando el uso pues del petróleo. Y no es solamente un asunto de una transición que ven necesaria, y eso es parte pues de toda la política también económica de los imperialistas, sino que en este caso en particular no se ha contado absolutamente para nada con los pequeños y medianos productores de carbón. Absolutamente nada, con ellos no han discutido nada. De ahí se derivan las exigencias pues del paro y el bloqueo y los bloqueos recientes que se presentan. Sí, José, definitivamente parte de lo que fue el reciente paro minero, incluso pues con los que tú describes de años anteriores, pues causó grandes impactos también en las comunidades, sobre todo pues en la región de Venta Quemada, de Sogamoso, de Paipa, de Monguí, eso pues porque se mantuvieron diferentes bloqueos en esos municipios. Y pues ello obviamente impide el paso de mercancías, de pasajeros, incluso entre Boyacá, departamentos vecinos como Santander, Arauca, Casanare, y eso afectó incluso la conectividad con la región Caribe. Pero además de eso, pues claro, eso va generando también, ¿no? Y va impactando también otras cosas como desabastecimiento en productos pues digamos fundamentales o básicamente la canasta familiar como la papa, la leche, la cebolla, el mismo carbón, y digamos que bueno, eso es lo normal en un paro, ¿no? Uno diría, bueno, ahí es lo que toca tener en cuenta es cómo hacer que las comunidades pues no tengan un desabastecimiento alimentario y demás. Lo que pasa ahí, lo que quiero señalar con eso, es que lo que hacen es empezar a disparar las alarmas entre comerciantes y consumidores porque empiezan a fluctuar los precios de los productos, ¿no? De acuerdo pues a esa oferta y a esa demanda. Y de hecho los productores agrícolas empezaron a ver, por un lado, una baja en los precios, eso afectó a muchas familias rurales, sobre todo porque los comerciantes pues les empiezan a pagar una miseria, pero en contraprestación o de otro lado, ellos empiezan a vender súper caro, ¿sí? Lo que logra salir. Entonces, ahí sale perdiendo, como dices tú, los pequeños por todo lado, pequeños y medianos productores, mineros, etcétera, etcétera. Ahí, bueno, de todos modos el paro sí generó presión. De hecho, el mismo gobernador Carlos Amaya lideró una mesa de diálogo, digamos, de negociación con los delegados del gobierno nacional, con entidades de control, etcétera, etcétera. Y ahí se revisó pues punto por punto de lo que ellos estaban solicitando, del pliego de peticiones de los mineros. De todos modos, ahí sí cumple un papel muy importante los monopolios, digamos, frente a la minería. Sabemos que eso está concentrado excesivamente, el 70% de la explotación minera está en manos de monopolios internacionales y pues son monopolios que son favorecidos por políticas extractivistas, por una legislación, digamos, que también les favorece, y eso deja, como ya nos decía José, a la pequeña minería y a la minería ancestral también en una posición de mucha vulnerabilidad. Entonces, bueno, el paro fue convocado efectivamente por pequeños y medianos mineros, pues que exigían cumplimiento de acuerdos y pago de deudas y garantías frente a la transición energética que ha anunciado el gobierno, pero de todos modos hay denuncias contra esos monopolios de que presionaron y criminalizaron e incluso ejercieron influencia, pues para agravar ese conflicto que se estaba presentando. De hecho, Furahems en Coscuez ya había tenido también algunas disputas, y la Anglo Gold Ashanti también, que son parte de esas grandes mineras. Entonces son empresas que de una u otra manera presionaron el paro con intereses propios, ¿sí? Porque pues a su vez también ellos explotan, reprimen, oprimen a los trabajadores. Incluso se han enfrentado a las comunidades. Recordemos el caso de Jericó, los 11 de Jericó, que también lo tocamos en el portal Revolución Obrera, con denuncias de criminalización a los líderes, de litigios que tensionan también la situación en las comunidades y allá en el territorio. Está también la Gran Colombia Gold y otras empresas que pues han sido parte de esas disputas históricas, con demandas, con conflictos territoriales, y ellos también han venido debilitando esa minoría tradicional en varias regiones.
A eso se suma que en 2024 y 2025 esas empresas mineras extranjeras impulsaron también demandas internacionales por las decisiones de regulación que ha tomado el Estado, ¿no? De regulación respecto a la extracción minera. Y entonces, pues eso también presenta o hace que se tensionen las relaciones entre grandes inversores y comunidades y también entre el mismo Estado. Y a eso se suma el desplazamiento, que es parte también de lo que denuncian los pequeños y medianos mineros, e incluso los trabajadores también de la minería, el desplazamiento del que han sido víctimas y la pérdida de acceso a sus territorios como tal, porque esos monopolios pues vienen titulando áreas para proyectos de extracción a gran escala, invadiendo, digamos, sus tierras, ¿sí? Sus territorios mineros tradicionales, y básicamente limitan el acceso de la comunidad allí, pues que también lo tienen como fuente de subsistencia. Y bueno, además ellos, estos monopolios y estas grandes empresas manejan una logística amplia, manejan el mercado como tal, tienen compradores, tienen por el mango también todo el asunto de la exportación, y los pequeños se quedan ahí atrapados en precios bajos, en falta de acceso a mercados formales, en dependencia de intermediarios que además negocian pues muy por debajo, y pues eso obviamente reduce la rentabilidad de la pequeña minería. Y a eso se suman los proyectos a gran escala, ¿no? Que generan impactos ambientales en el agua, en los páramos, en los suelos, que es básicamente también una de las peleas pues de los pequeños, ¿no? Sí, o sea, no es que se esté en contra de preservar el ambiente o de la transición energética, pero ¿qué alternativas se ofrecen para que ellos puedan subsistir? Claro, los grandes, incluso la ley los favorece y básicamente hacen lo que quieren con el suelo y con los territorios. Bueno, entonces, en varios casos, pues las comunidades han denunciado que la presencia de esos megaproyectos, pues obviamente liderados por esos monopolios, van acompañados de represión, ¿no? Ellos sí tienen el acompañamiento de la policía, del ejército, incluso de seguridad privada, que sabemos incluso qué ejércitos contratan ellos para su seguridad privada, para poder, pues, extraer minería como se les dé la gana, a gran escala. Entonces eso termina criminalizando la minería tradicional y generando también pues mucha represión hacia ellos, mejor. Entonces son los monopolios realmente quienes más se perjudican, diría yo, de todas estas ideas de transición energética, y claro, ellos también pues se ponen al frente o impulsan o ayudan a hacer eco de esos paros, porque hay parte de esa transición energética que no les favorece. Y son ellos quienes además tienen a la mano diferentes herramientas para sus peleas. Ellos usan litigios incluso a nivel internacional, tienen influencia política también para defender sus inversiones, lo que obviamente siempre los va a favorecer a ellos, y pues dejando a los pequeños mineros sin alternativa, sin protección, así básicamente. Y aquí se genera otro conflicto, porque si se piensa, como les digo, en esa transición energética y en combatir la ilegalidad minera, ¿cuáles son las garantías de subsistencia para esas comunidades, ¿sí? En medio de esa transición energética, ¿sí? Porque claro, eso suena muy bien, claro. Cuidar el suelo, el medio ambiente, los territorios, los páramos, etcétera. Eso suena muy bien, y yo creo que si uno lo mira así, dice, claro, de acuerdo completamente. Pero en últimas ellos sobreviven de eso. ¿Y qué se les está ofreciendo? ¿Qué garantías se les está ofreciendo para su subsistencia? Entonces, si no se ofrecen salidas para que estas comunidades puedan desenvolverse, ya sea en otro campo, o puedan realmente participar en esa transición sin ser sometidos a la miseria, pues se van a generar conflictos como se están generando entre esa legalidad ambiental y la necesidad económica de las comunidades, básicamente. Frente a todo esto, el Estado ha impulsado pues, un modelo extractivista abierto. Con eso ha beneficiado, por un lado dicen eso, ¿no? Pero en últimas aquí se hace extracción a gran escala, y favorece pues a los monopolios internacionales, a las empresas foráneas, y mientras tanto se limitan las oportunidades para las comunidades mineras tradicionales.
Eso pues obviamente genera desigualdad, genera conflicto en los territorios sobre cómo explotar los recursos y como les digo, pues muchas comunidades mineras protestan contra esas regulaciones ambientales que aunque buscan proteger ecosistemas, pues restringen su acceso económico y no les ofrecen alternativa ninguna para poder subsistir. Entonces, en medio de todo eso, de todos esos conflictos que no son de ahora, eso viene también de antes, se habló de las demandas en este paro. Una de ellas pues era el reconocimiento del carbón térmico, el pago de deudas pendientes, garantías en procesos de formalización, como les digo, alternativas económicas frente a la transición energética y también pues la protección ante las acciones de la fuerza pública cuando ellos se lanzan a la lucha. De esos acuerdos entre el gobierno y las comunidades mineras que se firmaron en estos días, en el 8 de agosto, se incluyeron varios puntos. Uno, garantizar que los pequeños productores no paguen IVA ni nuevos impuestos. También revisión de regalías y facilidades en trámites ante la Agencia Nacional de Minería, que eso es todo un trámite de verdad. Las comunidades tienen que viajar incluso al centro del país, a hacer allá un poco, todo lo que tiene que ver con la burocracia en esas instituciones. También que se faciliten las obligaciones tributarias y apertura de nuevos mercados internacionales y la implementación de transición energética con un enfoque gradual y que sea concertado también entre las comunidades. Pero además, y como decía José, como viene también eso del pasado, se hizo énfasis en unos acuerdos que se habían firmado en octubre de 2024, que era diferenciar la minería formal de la ilícita, formalizar y registrar a los pequeños mineros, protocolos de derechos humanos bajo el decreto 1035 de 2024 y una campaña contra la estigmatización de mineros formales y participación de organismos como la Procuraduría y la Defensoría para el seguimiento. Y de hecho, de lo que se sabe también, la Procuraduría pidió cuentas al gobierno respecto al cumplimiento de esos acuerdos que se habían firmado. Entonces, así más o menos se logró, digamos, por el momento, levantar el paro minero con esos acuerdos. Y el pago de la deuda de GEMSA, ¿no? Con los carboneros en particular. Uh-huh. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Hablando de lo que comentaban ahora los compañeros, mencionan la necesidad de entrar permanentemente en paro, porque se llegan a acuerdos y esos acuerdos quedan en el papel y esa situación sucede también con los otros pues, temas que estamos analizando. El caso de los arroceros es algo parecido. El último paro, el reciente, pues ahorita de julio, duró 11 días y comenzó el 14 de julio. Se realizaron igual bloqueos y la razón de ese paro fue el incumplimiento de los acuerdos con el paro anterior, ¿sí? Es decir, hacen paro porque les incumplieron con los que se comprometieron en el paro anterior, que ese también fue muy reciente, fue en el mes de marzo. En este caso, pues las acciones de ese paro de los arroceros se concentraron en los departamentos de Tolima, Huila, Córdoba, Sucre, Cesar, Casanare, Meta, Arauca, Santander y norte de Santander. Algunos aspectos importantes a tener en cuenta en ese paro. Primero, la razón principal del paro radicó en la rebaja de los precios de compra del grano recién cosechado. Ese grano es el que compran los molineros, los grandes pues cacaos del negocio del arroz. Ellos concentran pues la compra de la inmensa mayoría, sino del 100% de la producción de arroz, y por lo tanto se vuelve eso un monopolio ahí en esa parte, ¿no? En el tema del precio, el problema radicó en que denunciaron que el grano lo estaban pagando los industriales, los que además de producir grandes extensiones y
toneladas de producto. Además de eso, ellos compran a los pequeños y medianos productores y les estaban comprando entre 170 y 185 mil pesos por carga de 25 kilos. Denunciaban esto porque el precio de 125 kilos. Sí, la carga es de 125. La carga de 125, ¿qué había dicho yo? Perdón. 25. 125 kilos. Ese grano de arroz paddy que llaman, el precio normal era en 235 mil pesos. Y eso es el motivo principal de ese paro. El gobierno estableció un precio mínimo de entre 205 y 220 mil pesos. Sin embargo, los industriales, los mineros, los molineros, lo compraban era a precio de 170 y 185 mil pesos. Ese fue el motivo por el cual estalló nuevamente. Y lo que se decía ahora, no, a pesar de los acuerdos en el mes de marzo, seguía imponiéndose ese precio. Ahora, el otro problema que es importante tener en cuenta aquí en el tema del paro arrocero tiene que ver con un problema más de fondo y tiene que ver con ¿qué? Con un fenómeno que actúa en general en la economía bajo el sistema capitalista y que actúa en el tema del arroz también, y es la sobreproducción mundial, que es uno de los grandes problemas. En la bolsa de Chicago, dice un reciente informe que en la bolsa de Chicago, donde se trazan los grandes contratos de los alimentos, se desplomó el precio en un 12% y el Centro de Pensamiento Fedesarrollo reportó una reducción del 25% en los últimos 12 meses en Colombia. En paralelo, dice, el área sembrada de arroz se ha disparado a nivel global y en el país sudamericano, es decir, en Colombia, alcanzó los 631.000 hectáreas, una cosecha histórica, una expansión que ha desembocado en acumulación de inventarios que superó el 30% interanual en diciembre pasado. Es decir, ese es uno de los grandes problemas paradójicos e irracionales del sistema capitalista, ¿no? La sobreproducción, en este caso mundial, frente al problema que siempre también denunciamos cuando hablamos de sobreproducción, de la hambruna también mundial, ¿no? Sí, es decir, bodegas llenas, repletas de producto frente al hambre de gran parte de la población. Pero ese fenómeno, pues, de la producción, de la producción es uno de los que actúa también en eso. Además de eso, otro de los problemas que enfrenta el tema del arroz en Colombia, también denunciado, tiene que ver con el contrabando, ¿sí? Es decir, el contrabando que está unido también al tema de la importación de arroz, ¿sí? Porque Colombia es productor de arroz, pero importa grandes cantidades de arroz, sobre todo del Ecuador y, paradójicamente, gran parte también que viene de los Estados Unidos. A partir del TLC con Estados Unidos, uno de los acuerdos pues, que hay tiene que ver con eso. Dice uno de los estudiosos del tema del arroz, a través de una entrevista que le hicieron en La Silla Vacía, dice que el desbalance entre oferta y demanda se cubre cuando es necesario con compras externas a la comunidad andina de naciones y desde 2012 con la subasta de las cuotas contingentes a cero aranceles pactadas en el TLC con Estados Unidos, que serán sin límite en el año 2030. Es decir, dentro de los acuerdos del TLC con los Estados Unidos vende arroz a Colombia a cero aranceles, ¿sí? Ese es otro de los grandes privilegios que tienen ellos, ¿no? Las importaciones también han crecido, ¿no? En el año del 2022, en toneladas, aumentó. En el año 2022, dice el estudio de Fede Arroz, que aumentó de 431.967 en el 2022 a 478.843 en el año 2024, ¿sí? Entonces, ese es otro de los grandes problemas, ¿no? La importación, y por lo tanto eso va en detrimento y en contra de la producción de los productores pues, a nivel de Colombia. Esos precios, los precios de producción es el otro tema.
el otro tema que afecta directamente pues a los arroceros tiene que ver con los precios de producción que son elevadísimos. En una tabla que se comparte pues en algunas redes sociales, entonces dice un estudio de Roberto Botero, que es un ingeniero agrónomo y productor arrocero en Colombia, explica que aunque ha aumentado la capacidad de producción por hectárea, hay un factor que no es el único, pero que afecta negativamente. Dentro de esos precios de producción, la propiedad sobre la tierra ocupa un nivel muy grande en los costos de producción, ¿sí? Y eso sumado a que dice que más de la mitad de los productores trabajan con tierras arrendadas, ¿sí? Es decir, son propiedad de otros. A eso se suman los altos costos del agua entre el pago del arriendo. Esta cifra es muy importante. Entre el pago de arriendo de la tierra y el costo del agua, suma el 30% de los costos de producción, ¿sí? La tierra y el agua son el 30%. El resto va en control de plagas, de enfermedades y fertilizantes, recolección de maquinaria, mano de obra, transporte, impuestos. Y ojo, la mano de obra y la asistencia técnica solamente están consideradas como el 10% de todos los gastos, lo que consideran gastos, pues, de producción del arroz. Pero es bien importante esa cifra, ¿no? La sola tierra y el solo costo del agua es altísimo para ellos, ¿no? Y en ese sentido, entonces, el tema del problema de los arroceros que enfrentan tiene que ver con el monopolio, que es lo que se analizaba ahora, ¿no? Porque precisamente uno de los grandes problemas que ellos han planteado al gobierno es que se regule el precio de compra, es decir, que se le den pues facilidades a ellos, pero además de eso que el gobierno intervenga directamente, pero al final de cuentas, como lo veremos pues en los acuerdos que se firman, esos acuerdos, los dueños de los grandes molinos terminan echando por la borda esos acuerdos firmados en el levantamiento del paro y vuelven otra vez a poner los precios de monopolio, que es lo que se está presentando ahorita en estos días, apenas unos días pues porque el acuerdo se firmó el 1 de agosto y ya ahorita pues están denunciando que posiblemente se tienen que ir nuevamente a paro porque las cosas no han cambiado para ellos, ¿no? ¿Sí? Y finalmente el otro aspecto que afecta fuertemente a los arroceros y que afecta generalmente a todos los pequeños productores tiene que ver con la dependencia del capital bancario, es decir, la mayoría de ellos se financia es con el capital de los bancos, con los préstamos, y pues sabemos pues el grado de usura pues que manejan ellos para esos préstamos. Entonces es decir, están acorralados por todo lado, ¿no? Cosa que como vemos pues en los otros aspectos de esa lucha de estos sectores de pequeños propietarios, es un problema general donde se pone en evidencia pues uno de los grandes fenómenos del sistema capitalista, de los cuales hablaremos ahora más adelante, ¿no? Sí, de todos modos ahí, Ricardo, se firmó una resolución, la 0241, la 0241, el 1 de agosto de 2025, y ahí se estableció también de nuevo una tabla con el precio mínimo que se debe pagar al productor de arroz por tonelada y pues con una división territorial, ¿no? Entonces, cuánto se debe pagar en el Bajo Cauca, en el centro, en la costa norte, en los llanos, en los Santanderes, eso también teniendo en cuenta todos esos factores de humedad y de impurezas que de acuerdo al suelo, ¿no? Que en cada una de las zonas. Pero además, dentro de eso que se acordó y se resolvió ahí, se habla de un reporte obligatorio de precios y compras. Entonces, todo comprador de arroz debe reportar en una, digamos como una app que se llama Siri Arroz, los precios que pagan por ese arroz paddy verde y las toneladas que han comprado. Tienen que poner la cantidad de toneladas, el precio pagado, la zona donde se compró y la forma de plazo y condiciones de pago y financiamiento. Se supone, según la misma resolución, si no se remite esta información, entonces eso se va a poner en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio para que pues ya ahí, de acuerdo a su competencia, se establezcan las sanciones necesarias.
Sin embargo, todo esto es lo que se denuncia que efectivamente no se cumple, ¿sí? Entonces, de todos modos, si se lucha, se llega a unos acuerdos, se trata de establecer, pues, cómo resolver la situación. Y en últimas, pues siguen pues básicamente los compradores y también los monopolios, ¿no? Haciendo lo que se les da la gana ya, ¿sí? Una cosa es lo que se acuerda en el papel y otra cosa es lo que está sucediendo y lo que están viviendo, como dice Ricardo, pues los productores de arroz que básicamente están en la ruina. Entonces ahí, bueno, una comprobación de que así como se conquistan los derechos luchando, toca mantenerse en lucha para seguirlos defendiendo y que de verdad se cumplan esos acuerdos. En efecto, como hemos visto, pues todo este asunto referido pues al problema de los arroceros tiene que ver con la condición que tiene Colombia como país capitalista oprimido por el imperialismo y principalmente por el imperialismo yanqui. Es decir, la producción aquí, la producción agropecuaria en general y la producción de arroz en particular está sometida a los designios de los imperialistas y los grandes monopolios internacionales que manejan tanto los hilos de la producción, el comercio y la distribución de alimentos. Y el monopolio va desde las semillas, los fertilizantes, los fungicidas, los combustibles, y el arroz pues no es ajeno a este asunto pues en particular. Tiene que ver con el otro asunto al que hacía referencia el compa Ricardo, en el sentido de que la producción agroalimentaria, en el caso pues del arroz, como en la mayoría también de los otros asuntos de los alimentos, corre fundamentalmente a manos de los pequeños y medianos productores que tienen que pagar un alto costo por el arrendamiento de la tierra a quienes no trabajan la tierra. En el caso del arroz, muchos de los dueños de los molinos, es decir, de los molineros y de los comerciantes, son propietarios de grandes extensiones de tierra, a pesar de que producen una parte, ¿sí? Y por tanto están amarrados directamente al capital financiero, además de eso a los comerciantes, es decir, a los molineros, a los que procesan el arroz y a los comerciantes, ¿sí? Son los grandes monopolistas. Entonces, capitalistas, dueños de la tierra y además de eso, dueños de las trilladoras y del comercio. Y se enfrenta además de eso a otra condición. No solamente los grandes monopolios nacionales, sino de los importaciones pues que vienen de los países imperialistas y que tiene su complemento en otro asunto. Desde hace años en el país se está presentando la sustitución de la producción agroalimentaria para la producción de combustibles. Y eso se enmarca también en la política imperialista de reemplazar los combustibles fósiles y de la llamada economía verde. Entonces, en ese sentido, cada vez más cantidad de tierras en el país están dedicadas a la agroindustria de aceites, alcoholes y carburantes, y no para satisfacer las necesidades agroalimentarias de la sociedad. Entonces ha decaído la producción de otros, a pesar de que en este caso creció la producción de arroz. Sin embargo, han desaparecido y se importa otra gran cantidad de productos agroalimentarios como el frijol y eso, porque ha decrecido la producción e incluso la producción de yuca. Una gran parte ahorita se está produciendo en la costa para la producción de alcoholes, por no hablar pues de la caña panelera, que una gran parte de ella va a producir el etanol. Entonces se enfrenta pues los pequeños y medianos productores a todos los avatares pues de los impuestos por los imperialistas, impuesto por el capital usurario financiero, impuesto por los grandes monopolistas nacionales y extranjeros. Y aunque en el caso del arroz existe Fede Arroz,
la federación que agrupa a los productores de arroz en general. Ella, sin embargo, está dirigida por los grandes monopolios, quienes son los que dominan toda la rama de esa producción e imponen sus propios intereses. Y el hecho es que el acuerdo del 23 de julio, que quedó en que la carga de 125 kilogramos tendría un precio base que variaría según las regiones, así en el centro de 205.673 pesos, en Santander es de 201.262, en la costa atlántica, pues en la costa norte de 195.748 pesos, en el Bajo Cauca de 192.991 y en los llanos orientales de 188.580. Ese acuerdo que fue pactado con los pequeños y los molineros, es decir, los comerciantes, los grandes dueños del negocio, estos últimos lo están incumpliendo, es decir, están haciendo conejo y están imponiendo con la presión individual a los productores pequeños y medianos un acuerdo leonino y con la mampara de lo que han llamado acuerdo industrial, y el hecho es que están pagando la carga en el centro del país no a los 205.673 pesos que acordaron, sino que están pagando entre 178.000 y 180.000 pesos la carga de arroz. Pero a eso además se agrega que el acuerdo que habían pactado no solamente que había incumplido el gobierno respecto a los subsidios que había quedado de entregarles de 120.000 pesos, que era un apoyo estatal de 120.000 pesos por tonelada para los pequeños productores, pues estaban produciendo a pérdida de más de 1.000.000 por carga, y a los de bajos ingresos de 120.000, el acuerdo era de 120.000 pesos por tonelada para los pequeños productores de bajos ingresos y de 78.000 para los medianos productores. Eso ya estaba siendo incumplido y por eso era parte del paro de julio. Era firmado desde marzo y apenas habían cumplido con una parte insignificante de 200 y pico mil, apenas llevaban 260 que les habían cumplido con eso, y esa parsimonia sigue, además porque es toda la tramitomanía leguleya y asquerosa que tiene ese estado que es paquidérmico y no le sirve al pueblo. Es ágil para los ricos, pero para el pueblo y para los pequeños y medianos es toda una porquería de tramitomanía. Nada. Y a raíz de esto, tanto el asunto, la burla pues de los grandes, de los molineros y comerciantes, como la parsimonia del Estado, ya hace que el comité de paro anuncie la posibilidad de un nuevo paro arrocero. Es decir, que se repita lo que se repitió en marzo, se repique pues lo que se repitió en julio a raíz del incumplimiento de lo de marzo, ahorita otra vez se repita un mes después de los acuerdos que están siendo burlados. Otro de los paros que se presentaron recientemente fue el paro de parameros en Boyacá. Este fue liderado pues principalmente por campesinos que viven en esas áreas de páramo y que dependen de cultivos como la papa, la cebolla, también de la ganadería de pequeña escala. Ese movimiento, como para dar un poco de contexto, fue liderado por campesinos paramunos de la Alta Ladera en Boyacá, que son comunidades principalmente que habitan esas zonas de páramo y que viven de esas actividades agrícolas, y desde el 4 de agosto pues empezaron a bloquear la carretera entre Bogotá y Tunja, pues especialmente en Puente Boyacá y sectores como Venta Quemada, a donde estaba también pues los otros conflictos. Ellos dijeron que eso era una medida pues de protesta pacífica y también se hizo pues junto con los mineros. El objetivo de esta protesta era exigir cambios en las normativas que restringen la actividad en los páramos, pero que no les ofrecen alternativas reales para poder subsistir. Entonces, lo mismo, la protección de páramos, de suelos, etcétera, de yacimientos, incluso de agua, pero en últimas es con lo que ellos han sobrevivido toda la vida y no se está
no se les está ofreciendo ninguna alternativa para su subsistencia. Entonces, en esta protesta, los campesinos exigieron la derogación o que se modificaran las resoluciones y decretos que delimitan los páramos. Hablan de la resolución 261 de 2018, que se refiere al uso de suelos en el páramo. Hablan de la ley 1930 de 2018 y también del decreto 044 de 2024, diciendo pues que estas normativas les restringen el acceso a las tierras en las que ellos han cultivado históricamente y pues que básicamente limitan su principal fuente de subsistencia. También reclamaron el derecho a mantener la permanencia y la actividad agropecuaria pues en esas zonas, incluidas las titulaciones de baldíos y también exigieron la formalización legal de sus predios para que se les permitiera seguir produciendo y pues contribuyendo a su modo de subsistencia. Ellos dicen que no están negando la importancia de la protección de los páramos, lo que están exigiendo son políticas ambientales que claro, están de acuerdo con eso, pero que vayan acompañadas también de alternativas que sean reales, que sean garantes, que sean sostenibles y que de verdad garanticen su subsistencia. Uno de los voceros dice que, así puntualiza, no ponemos en duda la conservación del páramo, pero debe haber incentivos para los campesinos que viven y trabajan en estas zonas. También se refirió a eso Dignidad Agropecuaria Colombiana, es una organización que reclama pues que esas normativas no pueden desconocer el derecho al trabajo campesino ni tampoco el papel que tienen los campesinos básicamente en la producción alimentaria del país. Entonces que se necesita apoyo técnico, que se necesita apoyo económico también para desarrollar las actividades productivas que les garantice su subsistencia y junto con la conservación pues como tal de esos ecosistemas. Ese caso como tal, esa protesta de los paramunos da cuenta de que si no hay un apoyo económico y unas medidas que vayan acompañadas de esa protección ambiental de la que se habla, pues eso puede convertirse en últimas también en una vulneración de los derechos, del derecho al trabajo, a la subsistencia, condenar también a los pequeños productores, a los pequeños cultivadores a la miseria y a no tener ninguna oportunidad pues, de subsistencia. Entonces, por eso las comunidades exigen que esa participación en la conservación de los ecosistemas sea realmente incluyente, que sea digna y que no se convierta en últimas en criminalización a su forma de vida. En sus palabras básicamente dicen: necesitamos apoyo para vivir en paz con la naturaleza, producir alimentos y conservar nuestro territorio. No queremos promesas vacías, necesitamos garantías para nuestras actividades. Eso fue básicamente lo que ellos exigieron en esa protesta a la que de hecho se unieron con los mineros en los bloqueos, principalmente pues en esas zonas de Venta Quemada y en la zona de Tunja, Bogotá. Bueno, este tema del paro es bien contradictorio, ¿no? Porque realmente es la lucha de las poblaciones que están en esas zonas que se han convertido en zonas de una percepción o de una lucha general a nivel no solamente de Colombia, sino a nivel mundial, ¿no? En Colombia están el 50% de los páramos, de las zonas de páramos del mundo. Y Colombia es uno de los principales pulmones de todo el planeta. Entonces, lo que pasa en Colombia en ese aspecto de la conservación de esas zonas, como cuando hablamos del Amazonas, cuando hablamos de los nacimientos de agua, cuando hablamos de los páramos, de los nevados, pues es un tema bien complicado. Y lo que uno ve en los acuerdos que realizaron, que muy felices y muy contentos muestra el gobierno, básicamente pues es un listado de cambios, de modificaciones a artículos de resoluciones que vienen, por ejemplo, unas del 2018, del 2017, del 2023, hay algunas que se devuelven por allá al 2014,
en cosas como tan de poco peso como por ejemplo lo siguiente. En la modificación al artículo 3 de la resolución del 2018 dice: se incluirá un parágrafo que garantice los derechos agropecuarios de los campesinos del páramo, evitando el uso del término exclusión en las zonas de cultivo. Es decir, formalmente va a quedar en una norma que los campesinos no están excluidos de la zona de cultivo, ¿sí? En otra por allá, entonces hablan de que se establecerán mecanismos de participación comunitaria priorizando a los campesinos de alta ladera y se revisarán actos administrativos incompatibles, es decir, análisis de la letra, cuando realmente ahí no hay absolutamente ningún acuerdo real sobre los problemas de fondo por los que se está atravesando de esa desaparición rápida de todas las zonas pues de nevados, ¿no? El nevado del Cocuy, por ejemplo, es uno de los que más se ha perdido pues esa capa. Apenas es una puntica que hay de nieve lo que queda allá en ese nevado del Cocuy, y eso no tiene absolutamente ni nada que ver con la acción de esos campesinos que históricamente han vivido allá es del pan comer, ¿sí? Ellos cultivan allá para sobrevivir únicamente. Allá no es que esté pensando en la gran industria, ni en la gran minería, ni nada de eso. La acción, por lo menos, de esos campesinos no es esa, ¿sí? Y ellos lo que están pidiendo es eso. Ahora, si se pensara realmente en las políticas pues, de conservación, que es la teoría general del gobierno, la ampliación de esa frontera que es el gran problema que hubo allá, de correr la frontera para no actuar pues y para disminuir pues la actividad agrícola y ganadera en la región y minera, pues la solución de eso, claro, para la población es: no lo hagan allá, háganlo en otra parte y denles tierra, ¿cierto? Es decir, solucionenle eso. Pero no, simplemente lo que les quieren decir es: ustedes no pueden producir allá, o van a producir bajo ciertas normas, ¿cierto? Pero eso no está realmente resolviendo nada, ¿no? Entonces, toda esa reglamentación de esos cerca de 12 puntos donde todos están colmados de ese tipo de medidas, para revisar resoluciones, para mirar el ordenamiento, para mirar la norma del 2018 y todas esas cosas, donde incluyen, entre otras, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica. Para esos estudios, al final de cuentas, hay que decir que no están resolviendo absolutamente nada de fondo en lo que está pasando con el problema de esa conservación de esos territorios, y como en los otros que hemos analizado, lo más seguro es que sea cuestión de tiempo para que tengan que irse otra vez a paro. A lo mismo, porque no hay soluciones de fondo reales. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Bueno, ya para resumir entonces lo que han sido estos tres conflictos, hay unos asuntos que son transversales a esos tres conflictos. Uno de ellos es la dependencia de mercados internacionales, ¿sí? En el caso de la minería, depende de precios fijados internacionalmente, ¿sí? Cuando el mercado baja o se imponen normas de trazabilidad y certificación para exportar, pues los pequeños mineros son los más afectados porque no tienen el capital para adaptarse rápidamente a esas fluctuaciones. En el caso de los arroceros, el precio del arroz en Colombia está condicionado también por esas importaciones, como nos explicaba Ricardo, muchas veces más baratas porque hay subsidios externos además y porque existen los tratados de libre comercio que reducen aranceles. Entonces, eso somete al productor nacional a una competencia completamente desigual. En el caso de los parameros, aunque producen principalmente mercado interno, ¿sí? Papa, cebolla, leche, también están vinculados indirectamente pues, a dinámicas internacionales. Ejemplo, el costo de insumos agrícolas como fertilizantes, maquinaria, etcétera, que dependen del comercio exterior y que también los hace vulnerables a las crisis a nivel mundial en cuanto a precios. Entonces, todo eso da cuenta de que existe una dependencia de la economía rural y extractiva con la cadena mundial de producción, y eso pues digamos que desfavorece sobre todo a los pequeños productores, porque en todos los casos
esas fluctuaciones y esos cambios externos se traducen directamente en inestabilidad para ellos en cada uno de sus zonas de producción y demás. Otro asunto que transversa los tres conflictos es la falta de protección por parte del Estado a los pequeños productores, a los pequeños mineros. En ese caso, en la minería, las regulaciones ambientales y también de formalización que se diseñan con criterios técnicos, con criterios jurídicos que son muy complejos, que no son, en la mayoría de las veces, son asequibles para las grandes empresas, ¿cierto? Que tienen todo, que cuentan con todo un equipo jurídico, con toda una indumentaria, maquinaria, etcétera, pero para los pequeños mineros artesanales no aplica fácilmente. En el caso de los arroceros, pues no existe tampoco un sistema robusto de compras públicas que garantice precios mínimos de sustentación. Puede estar eso garantizado en el papel, pero la realidad es otra, como ya lo vimos. La política agrícola en general prioriza la competitividad en exportaciones más que asegurar la rentabilidad del pequeño productor campesino. Y en el caso de los parameros, pues las normas de delimitación de los páramos priorizan la conservación ambiental, eso no está mal, pero no hay mecanismos compensatorios adecuados, ni tampoco alguna alternativa productiva que realmente garantice su subsistencia para quienes ya habitaban y trabajaban en esas zonas. Entonces aquí pues es lo normal, ¿no? El Estado tiende a legislar y regular para la extracción a gran escala y para la economía mundial sin tener en cuenta el cómo proteger a los pequeños y medianos mineros y productores. Y eso se traduce pues en un abandono del Estado y una desigualdad real frente a las grandes empresas y monopolios. Otro asunto que es transversal a los tres conflictos son las tensiones, las confrontaciones entre el modelo económico extractivista, agroexportador y la economía campesina como tal. En el caso de los mineros, ese modelo extractivo oficial pues favorece grandes proyectos, grandes concesiones con alto capital, mientras que al minero artesanal pues lo deja en la marginalidad jurídica y económica. En el caso de los arroceros, el agroexportador pues busca eficiencia a gran escala también, mecanizar, hacer apertura comercial, pero deja en un segundo plano la economía propia de las comunidades y también pues la preservación de esos circuitos cortos de producción y de distribución. Y en el caso de los parameros, la conservación ambiental, que es necesaria, como ya lo hemos dicho, se implementa pues bajo una lógica que en últimas los desplaza, ¿sí? O transforma la economía campesina en nombre de objetivos mundiales, de acuerdos climáticos, de compromisos de biodiversidad, sin articularla pues a esas pequeñas o a esas comunidades como parte activa de esa transición. Entonces estas tres luchas revelan un conflicto de fondo entre esas políticas públicas también orientadas al crecimiento de la minería a gran escala, a las exportaciones y a compromisos ambientales a nivel mundial, y enfrentados pues a la economía campesina, que es base básicamente del sustento y de la forma de vivir de los campesinos, de los pequeños productores y de los pequeños mineros. Sí, ahí lo otro que hay que ver en ese asunto es que la política pues del gobierno, en este caso pues hablamos del gobierno reformista, se expresa en esa intención o en ese deseo de crear una legislación, de crear unas normas como que favorezcan a todos por igual, ¿no? ¿Sí? Con esa idea pues de que todos podemos vivir bien, de que todos podemos vivir en santa paz, de que podemos salir beneficiados, ricos, medianos ricos, pobres, y entonces en esa medida el gobierno trata de trazar unas políticas y trata de sacar una normatividad en los distintos aspectos y se estrella con esos intereses de clase y eso se refleja también en la participación de los gremios y su influencia en el Congreso. Es decir, gremios económicos que representan no al pequeño productor, no al pequeño campesino, no al semiproletario, ni siquiera pues a esa burguesía, a esa pequeña burguesía media del campo, sino que es la participación de los gremios que manejan la economía fuerte del país y que por lo tanto
tienen un poder fuerte a nivel de las políticas que se trazan en el Congreso, ¿no? Y a pesar de los deseos del querer del gobierno, no podemos olvidar que vivimos en un país y en una sociedad altamente desigual, con una concentración muy grande de la riqueza y con la tendencia a la polarización, ¿sí? No a equiparar, no a igualar, no a estabilizar, sino a llevar pues a los extremos eso, ¿no? O sea, los ricos quieren ser más ricos a costa, en este caso se ve, ya no solo de la explotación, la superexplotación de la clase obrera, sino de la ruina de los pequeños propietarios. Sí, hay que decir ahí que los que siempre salen perdiendo son tanto los pequeños productores, pequeños mineros, pequeños propietarios, como los trabajadores, ¿no? En estas zonas y en estas empresas o monopolios internacionales. Siempre van a ser ellos los perdedores, sobre todo porque, pues, si bien se habla de defender los ecosistemas y demás, pues en últimas los grandes monopolios eso no lo hacen. Yo creo que el conflicto con los 11 de Jericó es un gran ejemplo de eso. Ellos les importa cero eso. En últimas van a seguir con su negocio y los más afectados van a ser tanto los pequeños como los obreros. Los obreros, tanto mineros como pues de los otros gremios. Y el otro aspecto ahí importante que hay que resaltar mucho es el tema de las vías, ¿no? De las vías para conquistar. Aquí se pone en evidencia, ya no solamente desde el punto de vista del proletariado, sino de esos sectores, que la vía no es la concertación, el diálogo, las negociaciones, el trapicheo parlamentario, las discusiones en el Congreso, sino el paro, ¿sí? A ellos también les toca irse a paro. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer, José? Bueno, resumiendo pues de todo este asunto, yo tendría que decir lo siguiente. Los conflictos frecuentes de los pequeños y medianos mineros y productores del campo, yo prefiero llamarlo así, no economía campesina. Me parece más aterrizado ese término. Me parece que lo de economía campesina es una reminiscencia de una época que ya pasó y que no puede volver. Pero todo esto pone de presente la profunda crisis del sistema capitalista moribundo. Es una crisis recurrente. Todo el tiempo la agricultura y la producción minera, esa pequeña, está en crisis. ¿Y cuál es el asunto de fondo? Es la anarquía de la producción y la concentración de la propiedad en unas poquitas manos, enfrentadas al gigantesco trabajo social, a la superexplotación de los proletarios y a la ruina permanente de los pequeños y medianos productores. Todas esas contradicciones que se presentan una y otra vez, y Colombia no es la excepción si nos vamos de cuántos han sido los paros, incluso los paros agrícolas de los pequeños y medianos productores en Europa, en Turquía, en la India, con los mismos problemas. Son contradicciones que en esencia plantean la necesidad de abolir la propiedad privada, incluso sobre la tierra, y la explotación, abolir también la explotación asalariada al trabajo, para darle paso pues a la planificación y a la socialización de la propiedad. Todo esto que muestra la realidad esta que estamos viviendo es la inviabilidad de la pequeña producción, es decir, de esa que llaman economía campesina. Y no solamente allá, sino es inevitable pues de que la ruina de esto, no solamente en el campo, sino en el conjunto de la sociedad, porque siempre se encuentra allí, incluso en algunas de esas condiciones, con salarios por debajo de lo que gana un proletario común y corriente, donde tienen que esclavizar incluso a la familia para hacer que eso sobreviva, porque se encuentra además de eso estrujada por el capital parásito financiero, ahogada por los impuestos del Estado de los ricos y además de eso criminalizada y perseguida por ilegalidad. Entonces la salida pues no está de los pequeños y medianos productores, tanto el campo como en la ciudad, no está en soñar en que promoviendo el capitalismo, como dice Petro, y como sueñan los pequeños burgueses que aspiran a ser otra vez
dizque una revolución burguesa, porque no la ha habido, porque los males de ahorita son los males de la sociedad capitalista. Esos son los males que hay, son los que ha creado el capitalismo y exigen, por lo tanto, avanzar al socialismo. Esa es la única salida. Sin embargo, como no solamente se trata de eso, no, el socialismo pues sí es la solución, no, el proletariado, siendo consciente de esto, también respalda la lucha de los hermanos pues pequeños y medianos, mineros y campesinos, porque sus demandas son justas y porque enfrentan en efecto a los enemigos comunes, que son los burgueses, los terratenientes y los imperialistas. Eso es la gran unidad que existe en el seno del pueblo trabajador, del cual hacen parte los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad, los pequeños y medianos mineros y campesinos. Pero esto que se manifiesta así por separado, imagínense qué tal si nos volvemos a recordar lo que pasó en el 2021, cuando no solamente eran los paperos por allá, los carboneros por su lado, los de las esmeraldas por otro, los del oro por otro, los obreros por otro, la juventud por otro lado, sino qué tal si nos vamos todos juntos. Es decir, tenemos que rescatar la idea de las asambleas populares para conquistar el conjunto de las demandas inmediatas, para ponerle freno a esa voracidad de esos ricos, de los grandes ricos explotadores que son representados en el Estado. Ese es el camino. Unidad para la lucha, que no solamente se necesita ahorita y se hace urgente, como lo estamos viendo pues en todo incluso ahorita en este gobierno, ya 3 años, porque ella permite también en ese transcurso de luchar unidos, permite trascender de esas reivindicaciones que son inmediatas y que están por conquistar, las mismas del 2021, sino que nos sirve para construir en ese transcurso un nuevo poder. Es decir, el poder que nace desde abajo, un poder popular realmente, opuesto al poder de los explotadores. Y un poder que a la final tendrá que en algún momento no dejar en pie nada del viejo poder de los explotadores. Y es sobre esa base que se puede edificar el nuevo sistema, que es la salida de fondo a todos los problemas. Bueno, hasta aquí hemos podido dar algunas puntadas de lo que han sido estos paros, del análisis y de la posición pues que hacemos desde el punto de vista de los intereses de la clase obrera y de cómo se ha destacado pues efectivamente que en el capitalismo hasta esos sectores les toca luchar para sobrevivir. Finalmente quiero invitarlos nuevamente para el evento que hay el próximo 16 de agosto. El evento que se va a hacer como foro sobre la experiencia de construcción del Partido Comunista de Colombia marxista-leninista y sus lecciones para la actualidad, a propósito de estarse conmemorando los 60 años del histórico 10º Congreso de este partido que rompió con el viejo partido mamerto, con ese partido que se convirtió en el electorero y arrodillado pues de todas las políticas del Estado pacifista, y que en aquel 1965 un grupo de revolucionarios dieron un paso adelante y se lanzaron pues a la construcción o al desarrollo más bien de esa línea proletaria y revolucionaria del partido con ese histórico 10º Congreso. De ese histórico Congreso y de esa experiencia vamos a hablar en ese foro y los estamos invitando entonces para que acompañen pues a todos los que puedan participar en la Universidad Pedagógica Nacional desde las 9 de la mañana. Hasta una próxima. Muchas gracias compañeros por todos sus aportes. A ti, Ricardo, muchas gracias. A todos nuestros seguidores un abrazo especial y nos encontramos el próximo martes. No, muchas gracias a mis compañeros de mesa y nuevamente un abrazo fraternal al compañero Lucio y un saludo muy especial a nuestra audiencia.